Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema ¿Quién construyó la Luna? Temporada 4, episodio 2. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, del inglés al castellano, de Gaiam TV entre David Wilcock y Corey Goode. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock, bienvenidos a la revelación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Me acompaña Corey Goode. Y en este episodio continuaremos nuestra discusión sobre la supertierra. Y decididamente los supervivientes de este terrible cataclismo, que según múltiples informantes con quienes he estado en contacto y la información que he recibido de Corey directamente, fue destruida y los fragmentos ahora son el llamado cinturón de asteroides, que está ubicado entre los planetas Marte y Júpiter. Así que esta será una información muy interesante, cosas que muchos de nosotros hemos querido saber y que responde a muchos misterios. Corey, bienvenido al programa. Corey Goode, gracias. David Wilcock, ahora quiero hablar de lo que Richard C. Hoagland, el informante principal Bruce, me estaba diciendo. Sobre la naturaleza de la civilización en la supertierra, hay demasiadas correlaciones entre lo que viste en las tabletas inteligentes de cristal y lo que él me dijo, que era un accidente. Que estas cosas se alinean también, en mi opinión, y fue totalmente alucinante para mí, cuando empezamos a hablar en detalle en octubre del 2014, sobre cuántas de las cosas que él había dicho que independientemente podías verificar por tus informes personales. Es difícil explicarle a la gente cuándo ocurre esto. Cuando empiezas a hablar con diferentes informantes, conservé mucha información que nunca publiqué en línea. Para que la gente confiara en mí, para poder seguir oyendo más. Además, si me va a matar, si me va a poner en problemas, entonces no la publico. Mientras que ahora que hicimos esto, es hora de abrir las compuertas y dejar salir todo. Quiero volver ahora a lo que reveló Bruce sobre la raza real que estuvo en la supertierra. En primer lugar, primero dijo que la altura era de 21 metros. Quizás por eso, el planeta más grande, por ende la gravedad es distinta, y los seres son más grandes conforme a un planeta más grande. ¿Dirías que es posible? Corey Goode, sí. Distinta presión barométrica. Toda clase de cosas, sí. David Wilcock dijo que esta raza era muy avanzada tecnológicamente. Esa fue a la información que habían llegado. Y aparentemente estaban jugando con el transhumanismo, que es la idea de integrar su forma humana, porque era una forma humana. Era un humano gigante de 21 metros, de 21 a 30 metros. Integrar su forma humana en alguna forma de computadora, un servidor tipo internet. Corey Goode, ¿sí? Estaban jugando con algo así. Podría ver cómo eso llevaría a problemas importantes. David Wilcock, otra información que parecía convencido que era verdad, que luego validó independientemente el informante del programa espacial Jacob, fue que esta gente había evolucionado hacía ya tiempo y no necesitaba utilizar comunicación verbal. La idea de hablar con la boca era terriblemente lenta y se le dijo específicamente que desarrollaron algún tipo de internet wifi de modo de comunicación. Corey Goode, luz. David Wilcock, que involucraba microfluctuaciones en la luz de sus rostros, el pigmento de la piel o algo. Corey Goode, como tenemos microexpresiones faciales, ellos tenían luz áurea, microfacial.
Era como un espectáculo de luces. David Wilcock, así que oíste esto. Cory Good, ¿sí? Y no son los únicos seres que hacen eso. Aunque algunos que se comunican telepáticamente, hay una luz, una especie de juego de luces áureas. David Wilcock, entonces, ¿puedes confirmar que alguna gente tiene en realidad un tipo de integración cyborg con su cerebro y el voltaje de la piel, y es como una internet de banda ancha de datos que se transmite entre dos personas cuando se miran? Cory Good, hablo de que hay algunos seres avanzados que cuando se comunican tienen descargas áureas en el cuerpo cuando se conectan telepáticamente. Hay más información. Ocurre un enorme intercambio de información. David Wilcock, es posible que lo que dijo Bruce sea verdad, que podía ser totalmente cibernético, que podía estar basado en tecnología informática, que se conectaba al cerebro y luego activaba estas fluctuaciones en la cara. Cory Good, seguro. Fueron tan descuidados como para empezar a conectarse cosas a su sistema neurológico. Entonces, claro, sí. David Wilcock, bueno, es exactamente lo que dijo que hacían. Y dijo que habían desarrollado la capacidad de cargar su conciencia real. Cory Good, encontraron cuerpos. Encontraron cuerpos con ese tipo de implante, digo. David Wilcock, aparentemente, es parte de ello. Llegaré a eso en un minuto. Cory Good, de acuerdo. David Wilcock, pero es interesante, ¿no? Porque el no... también escuché cosas por primera vez. Nadie tiene el panorama completo. Eso es lo frustrante de esto. Incluso al nivel en el que estabas, está compartimentado. Y no puedes saber toda la información que hay disponible. Cory Good. Bien, hay ciertas áreas del Comando de Operación Lunar a las que no me han dejado pasar. David Wilcock. Bien, llegaremos a los cuerpos que encontraron en un momento. Cory Good, de acuerdo. David Wilcock, siguiendo la narrativa de Bruce, dijo que tenían tecnología para poder construir bases dentro de estas lunas. Y la tecnología involucraba algo del tamaño de una pelota de béisbol. Y supongo que el tamaño más pequeño lo hacía más fácil. Y podían enviar esto al pasado. Luego iban al pasado y construían con pequeños nanorobots. Se abrían camino a través de la luna. Y construían la base. Y los enviaban en el momento adecuado para que la base estuviera lista. Para cuando ellos lo quisieran en su tiempo. ¿Escuchaste de algo así? ¿Que se hiciera algo así? Cory Good. No, enviar, o sea, una especie de cubo al pasado, o esfera al pasado que tuvieran nanorobots. Eso suena mucho a esto de la inteligencia artificial. David Wilcock, de acuerdo, sí, pero ¿sería posible que hubiera existido una tecnología así? Cory Good, con todas las cosas que vi, no puedo decir que no lo sea. David Wilcock, de acuerdo. Así que hay un vídeo que quiero mostrarles ahora de un robot que es un trozo de papel, que ya han fabricado, que tiene un pequeño procesador y puede llevar cosas. Miremoslo ahora.
Este vídeo me aterra, porque si tenemos estos chiquitos que pueden andar por ahí y llevar cosas, y mover cosas, y armar cosas, y si pueden desarrollar la capacidad de reproducirse, donde pueden comer material, y esto es lo que tenemos ahora, imagina si nuestra tecnología está 100 años más avanzada, 1000 años, 10.000 años más avanzada. Este tipo de nanorobots podrían volverse locos, ¿verdad? Cory Good. Sí, eso. Como dije, cuando se trata de nanorobots e inteligencia artificial, hay una advertencia importante y un problema, que todos en el programa espacial secreto y también los miembros de la Superfederación, es un problema importante, una advertencia grave con esta tecnología. David Wilcock, hablemos ahora de la Luna, porque es el centro de este episodio. ¿Qué oíste sobre la Luna antes de que la llevaran a la Tierra? Cory Good, había informes de que ellos construyeron bases tan profundas que se llegó a este material artificial que conformaba la superficie o el fuselaje de lo que era la Luna. Pero... David Wilcock, dices que hay un fuselaje en el centro de la Luna y que ellos cavaron hasta llegar a él. Cory Good, personalmente no lo sé. Había dos informes distintos. Uno de ellos decía que era una luna ahuecada, que se usó apresuradamente, y el otro que decía que era una estación gigante que se construyó. David Wilcock, ¿alguna vez oíste personalmente algo que sugiriera que la luna de la Tierra, es más antigua que cualquiera de los otros objetos del sistema solar? Cory Good, oí algo con respecto a que muy probablemente no provino de nuestro sistema solar, o que era extremadamente demasiado antigua para los elementos del sistema solar interior, o algo como eso. No recuerdo los detalles con exactitud, pero había algo que no coincidía sobre la edad geológica. David Wilcock, bien, por lo que vale la pena, el informante Jacob, al que jamás mostraremos en cámara, me dijo que la Luna se transportó por un portal a nuestro sistema solar, que es más antigua que los planetas del sistema solar y que es de otro lugar, y que esta gente de la Supertierra la transportó a último minuto, después de haber enviado, y ahora esto vuelve a lo que dijo Bruce, que enviaron este trozo de nanorobots del tamaño de una pelota de béisbol a este antiguo sistema solar, a algún sitio donde sus enemigos no estaban mirando, porque sabían que sus enemigos iban a venir a destruirlos, sabían que su anillo iba a ser destruido, al igual que su planeta. Tenían muy poco tiempo, así que la historia que oí, para lo que sirve, es que esta pequeña pelota de béisbol de nanorobots se envió a este otro sistema solar antiguo, que la Luna estaba por ahí, que viajó al pasado para que sus enemigos no la encontraran. Construyeron la Luna con los nanorobots y la transportaron, y luego las élites de esta civilización planetaria en la Supertierra, en el último momento, antes de que el planeta explotara, se teletransportaron a lo que llamamos la Luna. Y aquí es donde se pone muy extraño, porque lo que dijo Bruce es que había entre 12 y 16.000 millones de personas, de 21 a 30 metros de alto, que se transportaron a la Luna. Y dijo que tenían conocimiento de primera mano de que tenía 32 a 64 kilómetros de profundidad, de habitaciones inteligentes construidas alrededor de toda la circunferencia, toda la esfericidad de la Luna por dentro, 32 a 64 kilómetros, de cantidades infinitas de corredores que podías recorrer. No significa que no sea cierto, solo significa que tú no lo encontraste. Cory Good, correcto, no. David Wilcock, pero dijiste que oíste que había cierta clase de refugiados de este evento catastrófico, de la destrucción de la Supertierra, que estaban relacionados de alguna manera con la Luna. Cory Good, correcto, que llegaron de la Luna.
y bajaron a la Tierra como refugiados de uno de los grandes cataclismos. David Wilcock: en la línea de tiempo de Bruce pasan mucho tiempo dentro de la Luna antes de bajar a la Tierra, así que hablaremos de esto ahora. ¿Oíste que había gente dentro de la Luna? ¿O en la superficie de la Luna? ¿Cuando escaparon de la catástrofe? Corey Goode: dijeron que vinieron en la Luna. David Wilcock: ¿en la Luna? Corey Goode: sí. David Wilcock: esto coincide con lo que oí, que era que la Luna estaba siendo golpeada por asteroides y que nadie habría estado seguro o habría sobrevivido en la superficie, así que tuvieron que estar adentro. Y alguien ha creado un curso de computadora muy avanzado. La gente de la Supertierra crearon un curso muy avanzado para guiar a la Luna a la órbita alrededor de la Tierra. Específicamente porque si no encontraban un planeta para girar alrededor, serían capturados gravitatoriamente por el Sol y se quemarían en el Sol. Y programaron la órbita alrededor de la Tierra para hacer crear mareas y hacer que la Tierra fuera un lugar más habitable donde vivir. No pasaría de inmediato. ¿También oíste que la Luna gira alrededor de la Tierra para generar las mareas y hacer que sea un mejor lugar donde vivir? Corey Goode: sé que definitivamente provocó muchos cambios, pero había vida antes. David Wilcock: sí, también dijo eso. Corey Goode: sí. David Wilcock: pero las mareas, obviamente, podrían estar causando una cantidad de vida mucho más dinámica y diversa en la Tierra. Corey Goode: correcto. David Wilcock: y haría que los océanos se hagan mucho más grandes. Eso. Corey Goode: correcto. David Wilcock: le dijeron que la Tierra era como un pantano y que estaba muy caliente y que solo había mareas poco profundas antes de que pasara esto. ¿Es algo que oíste? Corey Goode: bueno, oí básicamente toda la línea de tiempo básica, la línea de tiempo geológica de la Tierra, que todos han oído. Es bastante coherente, salvo que no incluyen cataclismos mayores y menores que ocurrieron durante toda la historia de la Tierra. David Wilcock: así que sí oíste que en una época la Tierra era pantanosa y caliente, y solo tenía mares no profundos, y no era muy agradable para vivir. Corey Goode: era muy diferente. No oí que no era agradable para vivir. David Wilcock: de acuerdo. Lo siguiente es que dijo que esta gente, estos 12 a 16 mil millones que se transportaron a la Luna, que eran como las élites de su sociedad. Primero, supongo, esta partecita de la historia es coherente con la muy común narrativa de la civilización disidente que has encontrado, ¿no? Corey Goode: correcto. David Wilcock: si tienes una población de más de 1 billón de personas, 12.000 a 16.000 millones es una cantidad muy pequeña de ellas. Esas personas salvarán sus propios cuellos cuando saben que todos los demás están condenados. Corey Goode: correcto. David Wilcock lo que dijo fue que su inteligencia era que la Luna fue golpeada y que la mayoría de estas personas de dentro de la Luna murió en ese evento inicial. Así que para cuando la Luna llegó a la Tierra estaba muy dañada. ¿Eso concuerda con lo que tú oíste? Corey Goode: sí. David Wilcock: ¿que la Luna sufrió un daño grave en su viaje hasta aquí? Corey Goode: sí. Y es coherente con la manera en que el daño está exhibido en la Luna cuando la miras. David Wilcock: no entiendo eso, ¿me lo puedes explicar? Corey Goode: hay un lado de la Luna que tiene un poco más de daño. La Luna, y es un poco como lo que le pasó a Marte. Un lado de la Luna ha sufrido un poco más de daño en comparación con el otro lado, que es más pristino. David Wilcock:
Ahora, justo en el momento en que él me contaba esto y decía que era una revelación autorizada, empezamos a ver todos estos informes de noticias, donde lo que hacían era tomar la luna y girarla en un ángulo, levemente distinto. Y estos mares, como los llaman, estas áreas oscuras, forman un cuadrado. NASA. Hay una estructura cuadrada gigante oculta bajo la luna. David Wilcock. Un cuadrado gigante que cubre casi todo el lado de la luna. Si lo inclinas un poquito y lo miras, es un cuadrado gigante, Corey. Esto es alucinante. No debería existir un cuadrado geométrico. Corey Goode. Risas. David Wilcock. En un satélite natural como ese, ¿qué crees que vemos ahí? ¿Por qué nos dirían esto? Corey Goode. Es una revelación leve, porque en algún punto, si van a realizar una revelación parcial y hacemos saber que habían extraterrestres en el sistema solar, como antes discutimos, entonces una de las cosas que van a querer mostrarnos es que hay muchas ruinas superficiales en la Luna y que hay muchas imágenes que podemos mostrar de... Hay una torre gigante que está torcida y destrozada, o retorcida y doblada, como si le hubiera dado una onda de choque. Hay muchos artefactos distintos, de una amplia gama de épocas. La Luna es en realidad como una cápsula del tiempo, de una época antigua de cuando explotó la supertierra, y también de una época en que hubo batallas, entre no terrestres y posiblemente incluso los grupos de la Tierra interior, que habían estado en guerra después de que ocurrieran estos grandes cambios, y estos nuevos refugiados fueran llevados a la Tierra. Esa fue una época muy traumática y de grandes cambios en nuestro planeta, y ocurrió en olas. Los refugiados que vinieron. David Wilcock. Cuando volvemos a la película Alien con Ridley Scott, hay un hombre espacial raro, un tipo de criatura que es un gigante, en una ruina antigua extraterrestre que encuentran, y luego la historia continúa con Prometheus, la película, donde tienes a estos extraterrestres gigantes calvos, de piel calva, con ojos negros. Fue horrible, lo pasé horrible mirando la película. A alguna gente le gusta mucho, a mí me resultó traumática. Corey Goode. Sí. David Wilcock. Pero, ¿crees que esta entidad agresiva, furiosa, el gigante que trata a la humanidad actual como una aberración, que debe ser asesinada, que fuimos un accidente, que este tipo de su civilización nos creó porque vino a la Tierra, y recuerda, se disuelve al principio? Corey Goode, ¿sí? David Wilcock. ¿Crees que es una declaración en el sistema de creencias de la élite sobre esta raza constructora antigua? Corey Goode. Muchísimo, sí. David Wilcock. Bien. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso un segundo? ¿Cuál es el sistema de creencias? Corey Goode. Bueno, oí varias distintas versiones de su sistema de creencias, pero es básicamente su sistema de creencias es que esta raza constructora antigua una persona la llamó progenitora, o su linaje antiguo, que son una élite. Su linaje se puede remontar a estos dioses extraterrestres antiguos. David Wilcock. ¿Por qué los dioses nos odian entonces? ¿Por qué tratan de matarnos? Corey Goode. Bueno, eso encaja en su narrativa de una cierta cantidad de la población de la Tierra, porque somos comedores inútiles o somos impuros genéticamente. Eso encaja en su mito y sus sueños religiosos enfermos, el futuro de la humanidad. Así es como les gustaría verlo. David Wilcock. Así que una película como Prometheus, donde encuentran estas ruinas muy antiguas,
es como un sacramento religioso para estas personas, que es lo más cercano que sienten, que pueden llegar a ver ruinas, que tal vez, porque están en la élite en la Tierra, Kabbalah, no se les permite ver en realidad. Se les dice que estas películas les muestran algo muy cercano a la realidad. Corey Good, depende. Muchas de estas personas están allí haciendo trabajo científico y luego algunas de las personas que son parte de estos cultos tipo mafia van a ir allí, supongo, en una visita tipo peregrinaje, si tienen cierta creencia de que esta estructura o este lugar significa algo más para ellos. David Wilcock. Así que pueden ir a hacer un viaje al sistema solar y ver esto en algunos casos. Corey Good. Algunos. Depende de quién sea. David Wilcock. Sí. Podrían hacer un recorrido de lo que para ellos sería un sitio de peregrinaje religioso de sus dioses. Corey Good. Sí. Algunas de las personas que describí que aparecieron en estas reuniones tienen acceso fuera del mundo, sí. David Wilcock. ¿Y si Jesús ocurrió apenas hace 2000 años? Entonces, para ellos es nada, porque esto es mucho más antiguo y para ellos mucho más interesante. Corey Good. Sí. Más. Es decenas y decenas y decenas de millones de años atrás. Parte de ello. David Wilcock. De acuerdo. Corey Good. Tanto tiempo atrás que no pueden fecharlo. David Wilcock. Así que estaría de acuerdo con la afirmación de Bruce, de que bueno, no te dieron el número, pero de 12 a 16.000 millones de personas, y que muchos de ellos murieron dentro de estas cavernas, en el viaje de la Luna hacia la Tierra. Corey Good. Yo no. David Wilcock. Que la estructura sufrió un daño enorme. Corey Good. La estructura sufrió un daño enorme. David Wilcock también dijo que en ese punto apenas era funcional, que llegó a la Tierra, pero que gran parte de ella estaba muy dañada y que no estaba cerca de lo que fue construida para hacer. Corey Good. Sí. Lo único que sé es que hizo un enlace o mareomotriz con la Tierra. Y ahora toda clase de extraterrestres tienen bases ahí, incluso nosotros. Ya hay muchos misterios dentro de la Luna que no me han revelado y se me dijo que era una especie de cápsula de escape a los que trajo refugiados aquí, de un cataclismo enorme que hizo imposible la vida en su planeta. David Wilcock. Bien. ¿Has oído que hay algún tipo de inteligencia artificial en la Luna? ¿O una computadora de la Luna que podría ser artificialmente inteligente? Corey Good. Sé que usan holografía, hologramas y otros trucos para ocultar ciertas cosas en la Luna. Pero... David Wilcock. ¿Qué quiere decir con eso? Corey Good. Hologramas sobre ciertas áreas de la superficie para que no se vean con los telescopios. David Wilcock. ¿En serio? Corey Good. Pero no se ve ningún tipo de inteligencia artificial o super tipo de computadora, o cuando están haciendo ciertas cosas, pero no se ve ningún tipo de inteligencia artificial o super tipo de computadora que se esté usando en el núcleo de la Luna. David Wilcock. Es algo que distintos informantes, otros informantes, confirmaron independientemente. Así que creo que es sólido y probable lo siguiente que dijo,
fue que algunas de las personas que estaban dentro lograron migrar a la superficie y que en ese momento comenzaron a construir domos de cristal con un material de aluminio transparente y a tener árboles y civilización en la superficie al presurizar esta área. ¿Coincide con algo de lo que tú oíste? ¿Que había domos reales de cristal en la superficie? Cory Good, sí. Había muchas ruinas de ese tipo de estructura en la Luna. David Wilcock, ¿viste personalmente estas ruinas? Cory Good, sí. David Wilcock, ¿qué viste personalmente al volar alrededor de la Luna? Cory Good, había domos, edificios cuadrados, torres, muchas de las cosas enterradas, supongo, como la arena regolito, la arena lunar. David Wilcock, correcto. Cory Good, pero todo eso está fuera de los límites para la gente que la visita. Y hay también de distintas épocas. Hay daño de distintos conflictos y no se puede visitar, se mantiene como recordatorio de una época diferente, cuando había cierta cantidad de guerra abierta, antes de que crearan estas federaciones y tratados, y antes de que tuvieran todas las zonas diplomáticas en la Luna. Y todos estos acuerdos diplomáticos que evitaron que la mayoría de ellos estuvieran en guerra abierta, aunque tienen programas en competencia. David Wilcock. Bueno, miremos rápidamente un metraje del proyecto de revelación. Es de dominio público, fuente abierta, de este testigo particular al que le mostraron imágenes. YouTube. Estructuras alienígenas en la Luna. Sargento Carl Wolf. Revela de lo que llamó edificios en forma de hongo y domos en la Luna. YouTube. Él me estaba mostrando cómo funcionaba todo esto. Y pasamos a un lado del laboratorio. Y él dijo, a propósito, descubrimos una base en el lado trasero de la Luna. Y yo dije, ¿de quién? ¿A qué te refieres, de quién? Él dijo, sí, descubrimos una base en el lado trasero de la Luna. Y en ese punto me asusté. Y estaba un poco aterrado pensando que si alguien entra en la sala ahora, sé que estamos en peligro, en problemas, porque él no debía darme esa información. Me fascinó, pero también sabía que sobrepasaba un límite, que no debía pasar. Y luego sacó uno de estos mosaicos y mostró esta base que tenía formas geométricas. Había torres, había edificios esféricos, había torres muy altas y cosas que parecían platos de radares, pero eran estructuras grandes, así que no le dije nada más, porque me preocupaba que alguien fuera a entrar en cualquier momento y nos viera conversando y tuviéramos problemas, así que ese fue el final. No lo llevé más allá, ¿sabes? Lo archivé. Pero lo interesante fue que cada día que me iba a casa pensaba, estoy ansioso por ver esto en las noticias, ¿sabes? Y encendía la televisión y miraba las noticias para ver si anunciaban, descubrimos una base en el lado trasero de la Luna. Era muy inocente, ¿sabes? Y claro, pasaron casi 30 años y aún no hemos oído de ello. David Wilcock. Cuando incluimos este testimonio, tenemos verificación independiente de fotografías de estas cosas en la Luna. Y es una pieza muy fascinante de datos cooperativos. Pero quiero hacer un par de preguntas rápidas. Primero, dijiste que viste domos de vidrio. Cory Good. Sí. David Wilcock. ¿Estaban destrozados? ¿Parte del vidrio estaba roto? Cory Good. Sí,
no estaban intactos. David Wilcock. Bien. ¿Cuán dañados se veían? Cory Good. Se veían muy antiguos. Y muy dañados. Muy dañados. Y... David Wilcock. ¿Cuán transparentes eran? Cory Good. No eran totalmente transparentes. David Wilcock. ¿Estaban cubiertos con alguna clase de polvo o arena o algo? Cory Good. Correcto. David Wilcock. Mencionaste edificios cuadrados. Que los edificios cuadrados también estaban hechos con material transparente. Cory Good. No, algunos parecían hechos de alguna clase de piedra o concreto, un tipo de material creado. David Wilcock. ¿Qué hay de las torres? ¿Eran de esa cosa de cristal? Cory Good. Sí. Altas, angostas, luego dobladas y retorcidas, como golpeadas por una onda de choque. David Wilcock. Hay mucho más que discutir con esta historia, obviamente, pero creo que la clave aquí es lo que viste. Que fuera lo que fuera, esta civilización que construyó domos y se desarrolló en la superficie de la Luna, fueron atacados seriamente, ¿de acuerdo? Porque este daño no fue algo que pasaría naturalmente. Fue un daño catastrófico. Cory Good. Fue catastrófico. Pero oí que hubo muchas catástrofes menores que ocurrían. Digo, si explota un planeta en tu sistema solar, va a crear un caos durante un tiempo, y habrá problemas durante un tiempo. David Wilcock. Bueno, punto. Cory Good. Así que hubo problemas durante un tiempo. David Wilcock. Bien. Ha sido una discusión verdaderamente fascinante. Es todo el tiempo que tenemos en este episodio de la revelación cósmica. Nuevamente estoy alucinado. Espero que tengan la misma experiencia allí al mirar esto. Me llamo David Wilcock y, como siempre, gracias por su sintonía. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Recordad que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden, Guardián Solar. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.